¿Qué tal? Mi nombre es César Adolfo Tobar García, estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, con matrícula 1889411. Voy a impartir una clase acerca de memorias y bloques combinacionales de la materia de Electrónica Digital 2, impartida por el profesor Edgar Alberto Pérez Castillo, a martes de N4 a N6. A continuación les presento la clase. Bien, voy a comenzar con la presentación. Primeramente hablaré del tema de memorias. Como sabemos, vamos a comenzar con el concepto de memoria y viene dado como recurso. Es un recurso que almacena o retiene información. Algunos seres vivos tenemos esa facultad de retener la información por naturaleza. Eh, Esto genera conocimiento y muchas de las veces el conocimiento en los humanos o en algunas otras cosas genera poder. Por eso es que se ha vuelto muy importante el concepto de memoria, pues almacena esa información. Primeramente voy a comenzar hablando sobre un poco de historia. Y es que el psicólogo William James en 1890 fue el primero en hacer una distinción. Tomó la diferencia entre la memoria primaria y la memoria secundaria. Esta es la memoria a corto plazo y a largo plazo respectivamente. Pero antes de él, en el 1885, Hermann Ebbinghaus pues ya tomaba experimentos de la memoria con él mismo y descubrió cosas muy importantes como la curva de aprendizaje y del fenómeno y del olvido. Perdón. Y bueno, se considera la memoria humana el factor principal para comenzar a entender el concepto de memoria, ya que con esto es con lo que se comenzó a entender lo que era la memoria. Entonces vamos a ver los tipos de memorias. Primeramente, sabemos que se clasifican de acuerdo al tipo de tecnología con las que son construidas. Tenemos los conceptos muy generales y cada clasificación tiene gran variedad de distinciones entre sus formas de almacenar información. Podemos obtenerlas de papel, las magnéticas, las electrónicas, que son con las que nos enfocaremos un poco más, las mecánicas y las biológicas. Primero comenzamos con las memorias que tienen tecnología de papel. Son muy fáciles de comprender y es que en la antigüedad se utilizaban mucho. Hoy en día utilizamos realmente para la escuela, especialmente las hojas, los legajos, las carpetas, para los trabajos. Y antes usábamos las tarjetas perforadoras y cintas perforadoras, eh, que vienen siendo formas de almacenar información. Un dato importante es que el papel se inventó en China desde el año 1005 después de Cristo. Y también se tiene que el papel más antiguo del que tenemos noticias procede de una tumba, generalmente en China, del siglo II antes de Cristo. Y bueno, aquí podemos ver las tarjetas perforadoras y las cintas perforadoras, que en general eran tiras de papel con las que se realizaban agujeros para almacenar los datos. Como les digo, esto ya se le consideraba memoria, porque almacenaban información, que es el concepto general. Entonces tenemos las tecnologías magnéticas. Este tipo de memorias fue muy utilizada y es muy utilizada, como son los núcleos y los discos. Aquí podemos ver en la parte izquierda el núcleo, que es una de las principales memorias de las computadoras. Eh, Hasta el comienzo del 1970. La función de esta memoria era muy similar a lo que es hoy la memoria RAM, pero pues en aquel entonces era fabricada con funcionalidad magnética. Y al lado derecho tenemos el disco, que los conocemos como disco duro, que son dispositivos de almacenamiento de datos que emplean un sistema de grabación magnético pues para almacenar esa información y recuperar los archivos. También tenemos la tecnología mecánica que, bueno, hoy en día utilizamos algunas y algunas no. Aquí hay unas principales que son las cajas de música, los candados. Las cajas musicales, bueno, son instrumentos musicales mecánicos que tienen dentro engranes para generar melodías.
Estas melodías, bueno, se repiten, por lo tanto se considera como tener una memoria dentro de ella, al igual que los candados de combinaciones. Bien, muchos ya los conocemos y son muy utilizados. También tienen engranes por dentro que utilizan para almacenar esa información. Tenemos la tecnología biológica, que como las que ya les platiqué del ser humano, las tenemos dentro. Puede ser el ADN, que son las instrucciones que están almacenadas directamente por la naturaleza. Pero pues también tenemos la mente, la memoria de la mente, que es muy utilizada en nosotros. Y bueno, la tecnología electrónica. Aquí voy a comenzar a ver un poco más a detalle. Bien, las memorias eh, electrónicas se dividen en dos: las volátiles y las no volátiles. Tenemos las volátiles, que son las que necesitan flujo eléctrico para mantener la información, como son los flip-flops, los latch, registros de corriente y la RAM. Y las no volátiles, pues lo contrario, no necesitan energía, como los diferentes tipos de ROM y la flash. Bueno, las volátiles se les puede ir la información al desconectarlas, al no tener energía. Por lo contrario, las no volátiles permanecen con su información hasta que se les modifique. Entonces, primero voy a empezar con los semiconductores volátiles, que son con lo que son construidas estas memorias. Empezamos con los flip-flops, que se les da el nombre común a los dispositivos de dos estados, generalmente llamados biestables, que sirven como memoria básica para la operación de la lógica secuencial. Son usados para el almacenamiento y la transferencia de datos digitales y se usan normalmente con el nombre de registros, ya que registran la información que se les da y la mantienen. Esas son las características principales. Bueno, aquí tenemos varios tipos: el JK, el T, el flip-flop D y el RS. El RS, este es el funcionamiento interno, son llamados latches, circuitos electrónicos biestables asíncronos usados para almacenar la información en sistemas lógicos digitales. Esto solo puede generar hasta un bit. Es como el principio, como se empezó a obtener esa información de las memorias. También tenemos los registros de corrimiento. Bueno, básicamente viene siendo flip-flops uno a otro para generar más información, para poder tener más información. Estos dispositivos se tienen este almacenamiento temporal, se conocen como registros de corriente o registros de desplazamiento, dado que la memoria o el desplazamiento de información son sus características bases. Entonces aquí tenemos un flip-flop que almacenan un bit, pero si ponemos 4 juntos, pues podemos almacenar 4 bits o más. Entonces aquí tenemos la memoria RAM, que es la memoria de acceso aleatorio. Lleva el nombre así porque puede leer o escribir en una posición de memoria con un tiempo de espera igual para cualquier posición, o sea, es muy rápida. En la RAM se cargan todas esas instrucciones que se ejecuta la unidad de procesamiento, que es el procesador, y la mayoría de los componentes hoy en día tienen procesadores o algunas otras unidades, como le digo, cualquiera. Y bueno, sus características principales es que puede leer y también se puede escribir esa información, y es aleatoria. Es muy diferente a las memorias ROM. Y ahora sí, continuamos con los semiconductores no volátiles, que son los ROM, la PROM, EPROM y la EPROM. Bien, la ROM es una memoria de solo lectura, también conocida como ROM. Es como la anterior, pero la ROM solamente puede leer la información, no se puede modificar. Ya conforme pasó el tiempo, se empezó a actualizar la ROM y salieron distintas, como la PROM, que es una memoria de lectura programable también. Entonces sigue la otra, que
básicamente es la unión de estas dos, la memoria de solo lectura programable y borrable también, y la EEPROM, que viene siendo ya las memorias como las memorias flash, que es la que viene a continuación. Es un derivado de las memorias que EEPROM eh, salió después, que viene siendo como nosotros conocemos como las USB generalmente, es muy conocida. Y es un dispositivo en forma de tarjeta que se encuentra orientada a realizar el almacenamiento de grandes cantidades de datos en un espacio pues reducido. Generalmente las hacen más pequeñas, entre más pequeño hoy en día pues más funcional, menos potencia y más eficaz. Y bien, ahora comenzamos con el segundo tema, que vienen siendo los bloques multifuncionales. ¿Y dónde podemos encontrar estos bloques? Pues generalmente en dispositivos más complejos, que son integrados uno a otro para cumplir con características. Esta es una ilustración en la que muestra una unión de varias características con el fin de generar distintas funciones. Generalmente en electrónica los bloques funcionales se encuentran en los integrados. Bueno, aquí es una ilustración en la que podemos ver cómo se unen las características. Esto es lo que hacen los bloques funcionales. Entonces voy a dar algunos ejemplos para que quede un poco más claro esta información. Puedo empezar con los decodificadores de 7 segmentos. Como vemos, están fabricados con lógica CMOS y dispositivos de salida tipo transistor bipolar, NPN. Pero como pueden ver, las características principales es que tiene combinaciones. Estas combinaciones son de los bloques funcionales y le da características más importantes al integrado, como la baja disipación de potencia, o sea, tiene muy poca potencia. También podemos tener la inmunidad a ruido y podemos generar hasta 25 mA. O sea, podemos unir todas estas características en un solo integrado debido a los bloques que tenemos. Como aquí lo podemos ver, se unen cada bloque. Aquí tenemos el H, la memoria que acabamos de ver, que es la que guarda la información que se le da. Generalmente trabajamos con electrónica digital, son con bits. Tenemos 4 entradas de 4 bits que pasan al decodificador, convierten esa señal en otro tipo de señal. Es lo que hacen los decodificadores. Y pues pasa al drive para así mandar la información al periférico y ya poderla ilustrar en los LEDs de un display. Y pues una de sus funciones, como podemos ver, podemos hacer unas cuentas o ilustrar números. También tenemos los contadores síncronos, en este caso es uno de up y down, que es un contador, es un circuito secuencial construido a partir de biestables, como vimos hace rato, son flip-flops, y con puertas lógicas capaces de almacenar y contar los impulsos. Aquí vemos el diagrama de bloques, muestra más fácil como tenemos la entrada de clock, la entrada para contar ascendente de 0 a 9 y descendente de, bueno, todo depende de cuánto sea la entrada. Hay entradas de 16, de 8, 32, todo depende, entonces es como se pueda contar. Pero aquí el punto es que la cuenta va a ser ascendente o va a ser descendente. Estos diagramas, el contador Johnson, control lógico y el precondicionador, son los que dan esta información. Te va a decir si es ascendente o si es descendente, la va a procesar, después la manda a la memoria para decodificarla y ya mandarla al periférico. Entonces, todo junto forman un bloques funcionales y hacen un sistema más complejo. Aquí tenemos lo que acabamos de ver, también un contador de 4 dígitos, pero además tiene un multiplexado. Aquí lo podemos ver. Tenemos los 4 memorias para la salida
Esto de aquí es el decodificador de 7 segmentos, el que les acabo de mostrar atrás. Pero aparte tiene más memorias y tiene el multiplexado. El multiplexado es una técnica de combinar dos o más señales y transmitirlas por un solo medio de transmisión. Y la principal ventaja de los multiplexados es que permiten varias comunicaciones de forma simultánea, usando el dispositivo que es llamado multiplexado. Aquí tenemos un oscilador interno, no necesita reloj externo. Y bueno, las entradas, como tenemos 4, no podemos mostrar lo que tiene almacenada cada memoria simultáneamente. Entonces aquí necesitamos un multiplexado para que él dé la orden de mostrar de una por una. Y así es como funciona un diagrama completo de este integrado. Y bueno, creo que sería todo. Encontré información muy buena en estos libros. Es el libro de Fundamentos de Diseño Digital del ingeniero César Augusto Leal Chapa, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se los puedo dejar en la descripción. También tengo información de electrónica digital del profesor Cecilio Blanco Viejo, de la Universidad de Oviedo. En la página 90, bueno, encontré información de las memorias RAM y de las memorias ROM. Y los datachips, pues de esta página muy común que nosotros conocemos, que es el All Data Sheet. Y bueno, sería todo esto por ahora.